y viviendas estructuradas, etcétera, eso pues ya está considerado una ciudad, ¿no? Ajá, sí. Porque antes de Cholula, obviamente había grupos étnicos y había pueblitos, había agrupaciones de personas que constituían otras culturas también incluso, pero bueno, no se consideraban ciudades, ¿no? Por si hubiera alguna duda, ¿no? De que, entonces, ¿dónde quedan otras ciudades, ¿no? De Palestina, por ejemplo, de Egipto, bueno, sí, todo eso. Estamos hablando de ciudades ciudad bien estructuradas. Y sí, efectivamente, Cholula es antes incluso que los egipcios, por ejemplo. Okay. Ajá, muy bien, pues. Perfecto. Pues hoy yo les quiero continuar un poquitito, sí continuar porque dejé un poco lo de Rusia. ¿Se acuerdan que estábamos viendo un poco de historia de Rusia? Y pues hoy quisiera hablarles un poquito porque traigo varios datos así como que salteados, pero pues hoy quisiera decirles de Vladimir Ilich Ulyanov. ¿Y quién es Vladimir Ilich Ulyanov? Vladimir. Mejor conocido como Lenin. Sí, Lenin, sí han oído hablar de Lenin. Claro. Lenin, el famosísimo Lenin, la figura más polémica, más satanizada y más glorificada por los comunistas, ¿no? De la historia. Sí. Y fíjense que este personaje es muy peculiar, también es muy interesante. Tenía que ser ruso, es ruso totalmente. Fíjense que Lenin, él tenía descendencia, más bien ascendencia tártara, o sea, mongol, de Mongolia. Era una combinación, su familia era una combinación entre mongoles y rusos, ruso-tártaro, y de ahí viene Lenin, de esa combinación. O sea, también eso es curioso, ¿no? Porque él no era puramente eslavo, ni tampoco de Lituania o de esas regiones, sino que más bien de Mongolia. Y ese es un dato curioso, ¿no? De Lenin, que su nombre completo era ese, Vladimiro Ilich Ulyanov, y él se llamaba así antes de... ¿Y por qué Lenin? Porque él en realidad él se hacía llamar Ulyanov, pero en realidad sí se llamaba Lenin. Entonces, o sea, por eso. Cuando él estaba en la lucha para tomar el poder en Rusia, él se hacía llamar a sí mismo Ulyanov. Entonces, pues es un personaje que debemos de meternos en el contexto de la historia. O sea, ¿qué época es esta? Imagínense, ¿se acuerdan cómo hablamos de la historia de Rusia? ¿Cómo es que Rusia es una nación que su cultura nació de una religiosidad estrictísima? ¿Se acuerdan cómo vimos eso? Sí. ¿Se acuerdan que vimos que el primeritito de hacer un cambio como nación en Rusia fue Vladimiro, San Vladimiro, ¿no? Claro. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, pues, ¿cómo es que él se convirtió al cristianismo? Y cómo es que él adoptó el cristianismo ortodoxo griego y se bautizó por esa iglesia. Y cómo es que eso le da un enfoque muy distinto a Rusia comparado a toda Europa del occidente, ¿no? Ajá. Bueno, efectivamente Rusia se formó con cimientos absolutamente religiosos, religiosísimos. Eran tan religiosos, se los comentaba cuando hablábamos de esto, que incluso la gente se llegaba a matar porque no decía una oración con una pronunciación exacta, por ejemplo, ¿no? O porque no se persinaban de alguna forma, se dice, de alguna forma específica. Con eso era motivo de un gran pleito o incluso de un asesinato. O sea, es una cultura profundamente espiritual y religiosa con la que fue fundada Rusia. Ahora imagínense, a todo esto se le añadió que los dirigentes rusos, los primeros, por ejemplo con Iván el abuelo, porque hay dos Ivanes, Iván el primero, que es el abuelo de Iván el Terrible, es el segundo Iván, más bien es el cuarto Iván IV, Iván el Terrible es el que ¿Por qué Iván el Terrible? ¿Por qué el Terrible? Pues porque, y fíjate, es curioso, su abuelo también le apodaban el Terrible, pero él se llevó el apodo, Iván el Terrible, era terrible, realmente terrible. Por eso, terrible. Sí, una vez, por ejemplo, un dato así curioso de él es, una vez tenía un carácter tan explosivo
que daba miedo, o sea, traía a la gente, la tenía así con un pavor, ¿no? Ajá. Una vez un mensajero llegó con una mala noticia, a darle una mala noticia del país político. Y él se enojó y tenía él un bastión, un palo gigante de acero, siempre, un cetro. Y le dijo, ¿qué? ¿Cuál es la noticia? Y le da la noticia y le entierra el cetro en el pie al mensajero. O sea, el mensajero, ¿qué tenía que ver, Qué no? culpa. ¿Qué culpa? Y le entierra ese cetro en el pie, se lo atraviesa el pie, ¡paz! Lo atraviesa y así lo dejó atravesado al pobre mensajero hasta que se desangrara ahí el mensajero. Y esa fue su respuesta a lo que no le gustó escuchar. Dicen que él... mensajeros. Dicen que Iván, por ejemplo, se sentaba a la mesa y nadie debía hablar. Y él debía empezar una plática, y cuando él comenzaba una plática, todos debían de estar de acuerdo. Si alguien osaba decirle que no, volcaba la mesa y tiraba todo y mandaba a matar al que había dicho que no. O sea, era un personaje realmente terrible, pero que también a la vez llevó a Rusia, pues, a ser pues realmente una nación muy, muy poderosa, ¿no? Pues debido a su carácter. De hecho, así fueron todos los gobernantes, así han sido todos los gobernantes de Rusia. Y bueno, pues así se gana Iván el apodo. Iván el Terrible, es el que se autonombra a sí mismo zar por primera vez. Fíjense que él dijo así, la palabra zar quiere decir en la literatura rusa, cuando se habla de los héroes bíblicos, pero de la iglesia ortodoxa, que sí son los mismos de la iglesia romana, pero bueno, sí tiene algunas variaciones, pero en los textos rusos se le llamaba zar a todos los héroes bíblicos, por ejemplo a Moisés, a Jacobo, a Judá, a todos ellos. Los judíos siguen diciendo el zar. Sí, pero los judíos rusos nada más. Ajá, los judíos rusos. A esos héroes, a Moisés, a Josué, a Israel, etc. Bueno, zar quiere decir, realmente viene de César, del César. Así como los romanos, ¿se acuerdan que los romanos, los emperadores se autoproclamaban dioses? Prácticamente, o sea, ellos decían, yo soy una representación de Dios en la tierra y soy el César. Bueno, los rusos, Iván el Terrible, él dijo, nosotros somos un imperio tan poderoso como Roma y vamos a ser más que Roma. Y entonces yo me voy a proclamar zar, como zar, el primer zar de Rusia, o sea, el César de Rusia, y casi es una divinidad. O sea, casi era una divinidad. O sea, es como el héroe. Y fíjense que el pueblo ruso sí los veía, los zares, los veía como los representantes de Dios, así aquí en la tierra, y eran temidos y respetados y honrados casi así como dioses. Y esa es una impresión muy, muy particular del pueblo ruso, que así fue como se fundó y así fue como fueron avanzando en la historia. Y así fueron varios zares hasta llegar al último zar, Nicolás II. Nicolás II fue el último zar que vivió. ¿Por qué? Pues porque Lenin llegó. Y ya estamos hablando de 1917 por ahí, o sea, ya estamos hablando ya de la, bueno, no de nuestra era porque estamos en los 2000, pero de los 1900, ¿no? Ya casi, o sea, estamos hablando casi a la par de la Revolución Mexicana, ¿no? 1910. Entonces, en esa época del mundo, todo Occidente habla de revoluciones. Francia es la que lleva la delantera con Voltaire, con todos ellos, las ideas revolucionarias, ¿no? Y en Rusia pues está Carlos Marx con sus ideas revolucionarias, que lo que hace Lenin realmente es nada más tomar las ideas de Marx y añadirle sus propias ideas, y le inventa todavía más. Yo no sé, para los que han leído a Carlos Marx, en mi opinión, yo no sé si sería padre que alguien comentara, ¿no? A ver sus opiniones. A mí me parece Marx que es un supercapitalista, y cuando podría parecer al revés, ¿no? Como que es o sea, porque es el comunismo, ¿no? El socialismo, comunismo.
pero para mí sus ideas son absolutamente capitalistas, pero bueno, eso ya es muy, Otro muy, tema. muy personal mío. Ujú. Y lo que hace Lenin es tomar todas esas ideas e imprimirle sus propias ideas. Pero fíjese que Lenin era un hombre increíblemente apasionado. Lenin es un hombre tan importante, tan no estoy diciendo que fuera bueno o malo, ¿no? Ujú. Totalmente Importante. imparcial. Ujú. Pero fue un hombre tan importante que yo diría que es uno de los que ha cambiado el rumbo del planeta Tierra Ujú. drásticamente. O sea, ¿se imaginan ser esa persona? Sí. Ser esa persona que cambia el rumbo Ujú. por completo de todo un planeta y de todo un sistema. Pues ese fue este Lenin. hombre, Lenin. Que vamos a esa época. Está la plena revolución. En Rusia imperan los zares. El zar Nicolás II. La autoridad del zar es como si fuera un dios. O sea, lo que él dice se hace y todo el pueblo debe de someterse, ¿no? Ujú. Y mientras tanto en Europa, en Francia, se hablan ya de ideas revolucionarias, de que no debe de haber, de que el poder debe estar en manos del pueblo, no en manos del gobierno y cosas así, ¿no? Y que el pueblo es el que tiene la palabra, que el pueblo es el que debe de ser servido, y esas ideas. Ajá. Esas ideas que Rusia, acuérdense, su fundamento de Rusia es estar separado de Oriente, ¿se acuerdan? Ujú. O sea, Rusia está totalmente alejado del Occidente, totalmente distinto a todo lo que piensan y hacen en Occidente. Ajá. Y de repente llegan Sí. estas ideas y se cuelan Ujú. a través de varios revolucionarios. Entonces, imagínense qué tensión de esos momentos, ¿no? Habrá sido en Rusia. Ujú. Murieron muchísimas personas. Ahora sí que yo diría que no existe historia de un país más triste, sufrida, llena Ah, sí. de mártires, de lágrimas, Que de Rusia. sufrimiento que Rusia. Sí. No creo que otro país haya derramado tanta sangre en su Ujú. historia como Rusia. Y ahora sí que voy a hacer Sí, sí, un sí. comercial, pero tú, Eduardo, estuviste en Rusia y tú cuentas que realmente es un lugar donde es frío, o sea, realmente se siente, es frío, se siente, es es Tú gris, me has contado pero que que se siente que hay muertos. Sí, la ¿verdad? opresión, La sí, sí, y opresión. que cuando visitabas algunos de los Ajá. lugares, algún museo o los lugares importantes, inclusive caminabas por alguna calle, sentías eso, que ahí se derramó mucha sangre, ¿no? Sí, Y sí que- se siente. Y sí. se siente una presencia, bueno, o sea, no de fantasmas, obvio, o sea, Sí, sino sí, que, pero que de sufrimiento, Sí. como que tú lo sientes, lo percibes al ver todo eso, ¿no? Sí. Es que es bueno, muy gris, y ¿verdad? ¿y Sí, qué tal sí. cuando viste la tumba de Lenin, verdad? Sí, O ahí sea, está la cómo tumba es, de ¿verdad? Lenin, Es sí. una cosa, Muy grande. no es como acá que, ay, la tumba y que les ponen una plaquita, no, o sea, es todo. O sea, lo que está en el es- Kremlin y es dices- un edificio Me dices totalmente que, gigante. ajá, que la tumba de Lenin está al lado de la Plaza Roja, ¿no? Sí, sí, está Pues, ahí en el Y mero sí, Kremlin. Tú Porque, tienes pues, una foto ahí realmente en la es- tumba de Es Lenin. importante y yo creo que Sí. en Rusia, ¿cómo lo ven a él? O sea, Pues es lo chistoso, que Lenin es una figura pues muy, muy negativa, muy oscura. Es un hombre que mandó matar a cientos de miles de pero era personas. para algo, para favorecer Pues, al país, ¿no? Bueno, O sea, ya esas ya son opiniones personales subjetivas, ¿no? Hay quienes están a favor del comunismo, hay quienes están en contra del comunismo, hay quienes están a favor del socialismo, hay quienes no. Pero Pues como todo, ¿no? Lenin sí marcó una tendencia desde el principio. Ujú. Él no quería favorecer al pueblo realmente. Él quería favorecer nada más bien no quería favorecer, sino él lo que quería era ganarse a la minoría de sus de seguidores. políticos poderosos para dominarlos. Ujú. Él llegar al poder y ser el máximo máximo. poderoso de toda Ujú. Rusia y del mundo, a costa de todo el pueblo, del Ujú. sufrimiento. Si bien es cierto que Lenin hizo una reforma con los campesinos y les regresó un poquito de poder para obtener sus tierras, Ujú. pero no se compara con los cientos de miles de de muertos. personas que mandó matar para los fines políticos, ¿no? Ujú.
Entonces, pero sin embargo, lo tienen en el Kremlin, allí una placa inmensa que dice Lenin y está la tumba de Lenin como héroe nacional. Como entonces, esa es la característica del pueblo ruso, esa es la cultura del pueblo ruso, que es una solemnidad de sumisión hacia los gobernantes. Entonces, no importa, por ejemplo, con los zares, con Nicolás y con todos los zares atrás de él, la gente era, la cultura de la gente rusa era de que no importa que nos oprima, pero es nuestro zar, o sea, es nuestro emperador. No importa que nos esté oprimiendo, no importa que nos estén tratando de la patada, pero él es el que representa a Dios, ¿no? Sí, y actualmente cómo es, por ejemplo, ahorita gobierna Putin, ¿no? Sí, Vladimir Putin. O sea, él actualmente Rusia cómo vive, o sea, sigue siendo un imperio, una potencia como lo máximo, y que no les permiten hablar mal de su presidente, ¿no? O sea, como acá que ya, o sea, el presidente es burla y todo es memes, todo es criticado. O sea, quizás nosotros aquí en América y no sé, los mexicanos, que es a los que conozco, pueden hacer burlas del presidente de Rusia, pero no los rusos. Ajá, sí, exacto. ¿No? Sí, hasta lo que yo sé, y los rusos que he llegado a conocer, todos hablan bien de su presidente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está llevando a la nación a ser un imperio impresionante mundial, pero a costa también de la propia gente, ¿no? Y porque así fueron educados, ¿no? Es que hay que ver la historia, o sea, imagínense, ya lo habíamos visto otras semanas, ¿no? Todo lo que ha sufrido el pueblo ruso, o sea, la opresión tártara, o sea, de los mongoles, 250 años, casi 300 años de opresión, que es una opresión absoluta, ¿no? Y la opresión de cada uno de los zares también fue demasiado. Y luego, toda la religiosidad y espiritualismo que estaba impreso en toda la cultura rusa, todo eso juega un papel de historia, que por eso es padre la historia, porque ahora dices, ahora comprendo por qué los rusos son así, ¿no? ¿Por qué Rusia es así, ¿no? Y por ejemplo, podría pasar lo mismo en México. Cuando vemos bien la historia de México, ves, con razón, todas todo estas cosas, lo que ¿no? está pasando. Ajá. Entonces, pero, imagínense, Lenin llega en un momento en el que dice, vamos a quitar toda la tradición antigua religiosa, y entra el ateísmo en Rusia, por primera vez. O sea, ¿se imaginan qué cambio tan brusco y radical de ser hiper espirituales, hiper religiosos, pasar a ser ateos? O sea, obviamente el pueblo no lo hace tan fácil, ¿verdad? Sí. O sea, eso es lo que los dirigentes imponen, pero el pueblo obviamente tiene que tener una reacción, ¿no? Una reacción, es obvio. Y de allí puedes entender por qué tantos cambios, por qué tanta violencia, por qué tanta amargura, por qué esa ambición, ¿no? Porque Lenin, lo que él quería era llevar el comunismo a todo el planeta. Y quería que Rusia fuera imperio del planeta entero, o sea, en un momento sí llegó a ser Rusia, sí, o sea, su único rival, su único rival que le llegaba a dar pelea pues era Estados Unidos, y hasta la fecha nada más Rusia, solamente Estados Unidos puede mantenerlo a raya, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era niña, yo oía a mi papá y a todos que decían, no, es que Rusia, y decías, bueno, pues, ¿qué de veras es tan importante Rusia? Y hablaban que de las armas, hablaban de que tenían a todo el mundo así sometido, ¿no? A sus propias, no sé, leyes o no sé. Tan distinto que es Rusia, ¿no? O sea, como que es otro planeta, ¿no? O sea, como que es otra cosa aparte, sí. Y es que así siempre fue Rusia. Y de hecho, o sea, hubo muchas canciones y hubo muchas cosas en protesta de Rusia, o sea, hace muchos años. Pink Floyd hizo mucha música. Pink Floyd, ahorita se me fue el de Orban. Bueno, muchos dirigentes han pasado, sí, o sea. Pero bueno, pues que realmente Rusia, pues sí. Pero ahora imagínense hoy, hablando de Lenin, imagínense este personaje, imagínense ser ese hombre
¿te imaginas? Ahorita, por ejemplo, hablamos de Putin, ¿no? O de, no sé, de Donald Trump, ¿no? Que es el hombre más poderoso ahorita del mundo, ¿no? Lo podríamos decir así, ¿no? Bueno, pues no se compara, no le llega ni siquiera a las uñas del pie de Trump a lo que fue Lenin. Ajá, porque Lenin llega en un momento en el que el planeta Tierra va a sufrir un cambio drástico que nadie conocía, o sea, nadie conocía el concepto de socialismo ni de comunismo, nadie sabía eso. Y ya cuando se empieza a saber con la Revolución Francesa y con las ideas de Marx y todo eso, pero llega Lenin y lo trata de hacer realidad, imprimiéndole sus propias ideas, y hace un cambio significativo, positivo o negativo, eso es subjetivo, pero hace un cambio radical y total en todo el mundo entero, en todo el planeta. Entonces, todo en un hombre, chiquitito, o sea, bueno, digo, sí, o sea en un ser humano, ¿no? Que no es nada, ¿no? O sea, ajá, exacto. Y qué personaje o sea, ahora, imagínate cómo fue su entrada a Rusia. Él, cuando estaba todo esto, empezaba esa revolución, ¿no? Que muchos grupos se levantaron en contra de Nicolás y querían quitarle el poder al zar. Y el zar, Nicolás II, cometió errores garrafales. Este zar tuvo la particularidad de rodearse de gente inepta, gente que no era capaz de darle buenos consejos, y esa fue su ruina de Nicolás, porque desechó los consejos buenos y se alió con los que le daban malos consejos, y eso fue lo que hizo que se rompiera su poder totalmente. Y entonces el Partido Socialdemócrata de Rusia aprovecha eso, hacen una asamblea y se hace una votación. Lenin aprovecha y mueve sus influencias y mueve toda su astucia, toda su inteligencia que tenía para ganar esa eleccioncita en el partido. Y por cierto que quedó de 19 votos a 16, o sea, por 2 votos ganó. Y esa mayoría reducida, que en ruso hay la palabra bolchevique, ¿han oído esa palabra? Los bolcheviques. Bueno, bolchevique viene de una palabra rusa que quiere decir mayoría. O sea, por eso es que se llamaron bolcheviques, porque ganaron la mayoría de votos, y solo fue por 2 votos. Y entonces Lenin se aprovecha y entra al poder. Ahora, Lenin estaba exiliado, él estaba en Suiza cuando todo eso sucede. Lenin estaba en Suiza, y cuando ya va a regresar a Rusia para ya tomar el poder, porque ya ve, esto sucede de una forma especial. Imagínense ese momento. Lenin está en Suiza. Es un hombre peligrosísimo para el mundo entero, y peligrosísimo para el zar, peligrosísimo para todos, ¿no? Y todos los países que rodean Suiza, pues nadie quería darle un pasaporte para que viajara y llegara a San Petersburgo, a Rusia. Nadie quería darle pasaporte. Entonces él lo que hace es aprovecha la situación y se aprovecha de Alemania, porque en ese momento Rusia y Alemania, el zar sí quería tener guerra con Alemania, el zar Nicolás. Ese es un error de Nicolás muy grande. Y los alemanes ven en Lenin la oportunidad de zafarse de esa guerra, y lo transportan de Suiza a través de Alemania a Rusia para que inicie la revolución, y entonces haya una paz entre Rusia y Alemania. O sea, puras cuestiones políticas, puras maniobras políticas para quitarle el poder al zar Nicolás, y para que no haya guerra entre Rusia y Alemania, pero para que los alemanes puedan también tener después el poder de Rusia. O sea, los alemanes, lo que querían los alemanes era apoderarse de Rusia, y Rusia quería apoderarse de Alemania, donde estaban tener paz para eso. O sea, puras cuestiones políticas bien raras, ¿no? Entonces Lenin viaja en un vagón de tren blindado. Imagínense cómo habrá sido ese vagón de tren, completamente blindado, sellado, que no se veía absolutamente nada, y es transportado a través de toda Alemania. ¿Cómo habrá sido ese momento, no? Sí, o sea, ¿cómo habrá sido de ver el tren, un tren de pasajeros, un tren de carga y todo eso, pero un vagón de ellos totalmente blindados, y nada más iba ahí Lenin junto con otros 2 dirigentes ahí del partido, y así es como llega a San Petersburgo, llega y toma el poder, se posiciona como premier, como el más poderoso de Rusia, y luego se hace amigo
de otro personaje muy, muy, muy importante, se llama José Vissarionovich Jugasvili, así se llama, Jugasvili. Vissarionovich Jugasvili. O sea, es José Vissarionovich Jugasvili, que es José Stalin. Es el que le continúa después. ¿Saben de qué murió Lenin? Lenin murió de una síncope. ¿Saben qué es una síncope? No síncopa de música, sino una síncope. Síncope es médicamente cuando pierdes la conciencia porque faltó irrigación en el cerebro. Bueno, no sé explicarlo bien médicamente, los médicos me tendrán que corregir. Generalmente una síncope, pierdes la conciencia y luego la recuperas nuevamente sin nada, o sea, no pasó nada. Pero Lenin no. Lenin perdió la conciencia y se murió en esa. ¿Por qué habrá sido, no así su muerte? Pues yo creo que porque la vida le tenía que cobrar, ¿no? Algo. La maldad que él hizo, sí. ¿no? Que tenía en su corazón. Hay un dato muy curioso, ¿qué hora es? Hay un dato muy curioso. En 5 minutos les doy un dato curioso de Lenin, de Vladimir Ilich Ulyanov. Lenin, con ese carácter totalmente déspota, falto de misericordia y falto de compasión, absolutamente, o sea, es el símbolo de la pérdida de derechos humanos, totalmente, símbolo de muerte. Sí. Él, sabían que era amante de la naturaleza y amante de los niños, o sea, él quería mucho a los niños y los ayudaba y era cariñoso con los niños, era un hombre muy cariñoso con los niños y era amante de la naturaleza. No podía matar una hormiga, no podía matar maltratar a un perro, pero dijo, necesitamos deshacernos de una clase que es peligrosa para Rusia, toda una clase de pobres. Sí. Y los mandó a exterminar, así literalmente mandó a exterminar. E incluso si eso hizo Lenin, bueno, ya para terminar les digo que Stalin hizo el doble. Y nada más que Stalin lo único que tenía es que no tenía la capacidad intelectual de Lenin. Lenin era un tipo inteligente. O sea, Lenin era un tipo inteligentísimo, súper intelectual, astuto, y tenía una visión increíble, y tenía ideas, tenía todo. Stalin no, Stalin nada más era pura fuerza, era pura maldad. O sea, Stalin, fuerza bruta, él llegó y, o sea, todo, o sea, si Lenin mandó a matar a cientos de miles de personas, bueno, Lenin mandó a matar el triple. Que diga Stalin, dije bien, ¿verdad? Stalin, incluso dijo, si el problema son los pobres, así era la idea de Stalin, si el problema son que tenemos pobres, pues hay que matarlos a todos. Y los mandó a matar a todos. Hay videos. Pero la pobreza no se acabó. No. Es que la cultura de un país. Esto es algo triste, pero es una conclusión histórica que pienso yo podría ser una hipótesis válida. Que la cultura de un pueblo nunca cambia. Sí, no. Es como el carácter de una persona. La cultura nace con él, no y cambia. muere con él. Y la prueba está en Rusia, que por ejemplo Nicolás trató de quitar la corrupción, no lo logró jamás. Lenin lo intentó, no lo logró. Stalin lo intentó, no lo logró. A la fecha sigue igual, o sea, entonces es idéntico todo, pero bueno, la naturaleza y la vida es así, sí lo cobra, ¿no? Entonces ya no les pude hablar de los mayas, que también traía, y ya les pude hablar del primer hotel que hubo en México, pero lo veremos la próxima semana. Y no tenemos no se pierdan. ¿No hubo comentarios, nada? Bueno, tenemos unos comentarios. Bueno, también rápido, que hoy murió hoy murió Stephen Hawking, también les iba a hablar de Stephen Hawking. Sí, buenísimo, yo vi en la mañana así en un segundo, a los que él tenía 76 esclerosis. Esclerosis. Pero a él habían dicho que solo iba a vivir, no sé, 20 años creo, ¿no? Después de que le diagnosticaron. Y nada, o sea, murió a los 76 años, o sea, murió como cualquier persona, pero qué genio, ¿no? Sí, es como si habláramos de Albert Einstein, o sea, vivimos en los tiempos de Stephen Hawking. Exacto. Así como la gente de 1940 y tantos vivió a Albert Einstein. Y así como... Y murió él cuando, o sea,
el día en que nació Albert Einstein. ¿A poco? Ah, no sabía. O sea, algo así. Ah, mira, eso está curioso. Bueno, interesante. es lo que leí. Sí. Y bueno, pues Malena Hernández rápido dice, saludos Yasmín, Carla y Eduardo. Saludos. Y me encanta la salsa katsu, qué buen dato Yasmín. Sí, esto. Y bueno, gracias a Rubén que nos está siguiendo y dice Malena Hernández, admirable Eduardo, muy padre todo. Y bueno, pues esos son los Muchas gracias. comentarios rápidos de Y día de pues hoy. así nos despedimos. Pues yo me despido y que tengan una excelente tarde, un excelente 14 de marzo, que curiosamente cayó el mismo 14 miércoles, igual que hace un mes fue 14 de febrero. Este año cayó idéntico el día. Y Sí. bueno, pues que tengan una excelente Miércoles, ¿verdad? noche. Fue miércoles 14 de febrero, miércoles 14 de marzo. Para Ahí con historia. y les va rapidísimo, dice saludos, está excelente el programa, nos dice Carlos. Gracias. Y qué padre. me fascinó el programa, dice Eric. Y bueno, Muchas pues gracias, Eric. muchísimas gracias. Ah, y otro rápido dice, felicidades, muy interesante el programa, dice Rita. Ah, mira, qué bien, gracias Rita. Y bueno, siguen escribiendo y nosotros acá nos Sí. podemos seguir. Ah, pues Y todavía ya son tienes las 30 segundos. Nada más que me están... Ahí va, dice, un saludo, me encanta el programa, terminación 6535. Un saludo, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. A todos Buenas los noches. que nos escuchan y no se pierdan La próxima, escucharnos porque por Site. la próxima vamos a hablar de el primer hotel que hubo en el país de México y de algo de los mayas Claro que y sí. un poquito de Stephen Hawking. Sandy, buenísimo el programa, gracias Sandy. Gracias. Y bueno, pues pasen bonita noche. Buenas noches. Buenas noches. A ver, aquí va.